tecnológico, y prosperidad entendida como el llamado urgente a visualizar la sostenibilidad como el camino para transformar las industrias creativas del mundo. Recuerden que estaremos aquí en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Medellín hasta mañana, jueves 31 de julio, y quienes no puedan acompañarnos por algún motivo pueden vernos vía streaming a través de www.colombiamoda.com. Además, recuerden compartir en sus redes sociales todos los aprendizajes con el hashtag Colombiamoda 2025. Iniciamos entonces esta jornada con el conversatorio BOSI, 50 años transformando la industria del calzado y la marroquinería, un espacio en el que reflexionaremos sobre la evolución de una de las marcas más queridas del país y cómo ésta ha logrado mantenerse vigente a lo largo de 5 décadas, apostándole a la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización. Nos acompañan grandes voces en esta conversación. Quiero presentar a Pilar Castaño, periodista y referente en moda y estilo en Colombia. Clemencia Vélez, gerente general de BOSI y empresaria clave en el desarrollo de la industria del calzado y la marroquinería en Colombia. Camilo Vélez, director de desarrollo de producto de BOSI con una amplia experiencia en gestión de producción con un enfoque particular en cuero y calzado. Y quien modera este espacio, Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de INEX Moda. Bienvenidos nuestros speakers y ustedes al pabellón del conocimiento INEX Moda Pascual Bravo Sapiencia. Buenos días. Buenos días para todos, un feliz día para todas. Les damos la bienvenida a este segundo día del Pabellón del Conocimiento en el marco de Colombia Moda 2025. Y hoy tenemos un espacio muy inspirador donde vamos a conocer una historia de emprendimiento, una historia de pujanza, una historia que seguramente nos va a llevar un montón de ideas a nuestra cabeza para ponerlas en marcha, no solamente en las marcas de nuestros negocios, sino en nuestras marcas personales. Recuerdo mucho la primera vez que tuve la oportunidad de elegir un par de zapatos de calzado que realmente me gustaran, que fueran con mi estilo. Hagamos cada uno de nosotros memoria y pensemos en ese primer momento que pudimos elegir ese par de calzado. Yo tuve la ventaja de que fueran de mi talla, pero mi mamá, por ejemplo, y mi papá, en muchos casos tuvieron que comprar zapatos que les quedaban pequeños, pero necesitaban estrenar. Entonces, encogían los deditos para que pudieran llevar un nuevo par de calzado. Y quisiera empezar esta conversación en el marco de los 50 años de BOSI con una de esas historias de infancia de ustedes, una primera historia que los lleve en esa relación de la infancia y el calzado. ¿Quién quiere comenzar? Pues es que estás describiendo una realidad incontestable. Y es que eso es la libertad. El lujo es libertad. No se trata de precio. Se trata de vivencias, de experiencias, de momentos, de memorias. Y para los artesanos que los elaboran, de tiempo, de espacio y de mucho silencio. Entonces, eso que tú sentiste, esos primeros zapatos, los tienes en la memoria vivísimos. Y eso es muy importante porque ahí te sentiste dueño del mundo. Estabas metido en un par de zapatos para ti, cómodos. Y eso también que dijiste, de la restricción de ponerse lo que haya porque no hay más. Ahí se trunca la libertad. Ahí eres mitad de lo que realmente eres, porque no puedes expresarte, porque no hay nada peor que tener una prenda incómoda. Quieres matar al que está al frente. Y no hay nada peor que un par de zapatos incómodos. Eso de llegar a la casa y quitárselos y sentir la verdadera libertad, está mal hecho el zapato. Pero si quieres tenerlos todo el día y ni los sientes, ahí entra BOSI. Ahí entra BOSI. Adelante, Camilo, Bueno, Clemencia. yo quiero contar una historia todavía más pequeña. No existía BOSI cuando eso. Usábamos, por supuesto, los zapatos que llamábamos colegial, pero los sábados y domingos usábamos el zapato de sábado y domingo. Mis zapatos se acabaron en mayo del año que yo me graduaba y yo, de juiciosa que era,
No dije en mi casa que mis zapatos se habían acabado. Y yo entraba al colegio con los zapatos de sábados y domingos. Como era una niña tan buena estudianta, la directora de disciplina, que era la directora que también miraba que el uniforme llegara bien al colegio, se hacía la bobita cuando yo entraba al colegio, porque mis zapatos ni eran colegiales ni eran azules, eran color café. Y hoy ella maneja una fundación a la que Bossi le ayuda mucho, porque es una fundación ubicada en uno de los barrios marginados de Medellín, dedicada a una obra social que se llama Ayudarle a las Madres Cabeza de Hogar. Ese es mi primer recuerdo de zapatos, no son Bossi. Ya con Bossi he tenido montones. Es tu primera historia de desobediencia, Sí. que quede claro. Y de rosca. Y de rosca. Primero que todo, gracias por este espacio, Juan y Nexmoda. Muy chévere estar aquí compartiendo nuestra experiencia y nuestros 50 años con ustedes. Mi experiencia es un poco diferente de pronto a la que preguntaste, pero a ser hijo de zapatero y familiar de zapatero toda la vida, yo nací en las fábricas. O sea, nosotros vivíamos por fuera, pero cuando veníamos de vacaciones me acuerdo que siempre estamos en las fábricas y creo que de ahí es donde saqué el amor por la manufactura y la creación de los zapatos y por eso hoy en día de segunda generación estamos metidos al 100. El marco de este pabellón nos invita a pensar cómo nuestras marcas y esos valores de marca pues, se pueden preservar, se pueden mantener y podemos lograr esa prosperidad. Y creo que marcas como esta también hacen de faro, mostrándonos ese camino, pero para eso también es muy importante volver a los orígenes, volver a los valores. Y yo quisiera, Clemencia, que nos contaras un poco de la historia de Bossi, que nos contaras un poco de cómo esos valores de su fundador pasan a la marca y cómo fue todo ese proceso de una construcción, de una arquitectura de marca. Bueno, en los años 70, Italia era un país en transformación. Mientras las fábricas del norte se dedicaban a darle forma al famoso Made in Italy, Florencia, cuna del Renacimiento, le daba forma a la moda prêt-à-porter. Allí, Italia se convirtió en una potencia de la moda industrializada. Se democratizó la elegancia, los colores se atrevían, los tejidos se volvían a inventar. El cuero se había convertido ya no solamente en una materia prima, sino en un símbolo de elegancia y lujo. En ese momento, en esa Italia tan importante, llega Luis F. a Florencia. Luis F. es nuestro fundador, que en paz descanse y por el quien pido unos segundos de silencio para que le hagamos un homenaje y le demos gracias a ese sueño, que hoy ese sueño es una realidad de 50 años de Bossi, 50 años de su historia. Retomo, Luis F. era un arquitecto con mucho gusto por el arte, amante del arte, creativo, inquieto, llega a Florencia, se enamora de esa ciudad, de sus calles vibrantes, de sus talleres de artesanía, del olor al cuero, se enamora de esa ciudad que transforma toda prenda en una obra de arte y ocurre magia. Esa magia es traerle el espíritu del Made in a Colombia. A ese sueño se une Francesco Bossi, primer diseñador y creativo de la marca, de donde sale el nombre, y quien acompaña a Bossi en sus comienzos. Cuando llega a Medellín, quiere empezar su Made in Italy, pero no para imitarlo, para transformarlo y darle su propio ADN, su identidad, y crea el eslogan que hoy es más vivo que nunca: Bossi, una persona original. Empieza a hacer calzado y bolsos en pequeña escala. La demanda era tan alta que había que industrializar. Llega nuestro segundo protagonista de la historia, J. Vélez, ingeniero industrial, quien se encarga del montaje de las plantas de producción y todos los crecimientos o ampliaciones y llegar a las plantas que hoy tenemos, la de calzado liderada por María Cecilia Toro, la de marroquinería liderada por Mónica Vélez. Hoy las plantas están en sus instalaciones actuales, todas actualizadas en maquinaria y en tecnología. Pero llega también los 80, los 90, el auge del comercio. Ya el comercio no era solamente importante en los centros de la ciudad, sino los centros comerciales. Ahí vienen nuestros otros protagonistas. En Bogotá, Héctor Bernal y Marta Mejía, su esposa,
los siguientes personajes importantes en la historia de Bossy, grandes conocedores del mercado de Bogotá, donde Bossy es la ciudad donde tiene mucha más presencia. Nuestros aliados, imposible mejor. Luego, con el auge de Bogotá y Medellín como tiendas, nace el comercio en las distintas ciudades del país para tener hoy presencia, desde Riohacha hasta Ipiales, con 165 tiendas entre propias y franquicias. Pero para que todo esto se diera, necesitamos un soporte de gente. Por eso tenemos un equipo altamente calificado, motivado, y es al que nosotros llamamos nuestra familia Bossy, y de verdad les tenemos que dar siempre las gracias porque han hecho cumplir ese sueño. Aprovechemos y vamos a darle las gracias a la familia Bossy. Muchas gracias, familia Bossy. Desde el Laboratorio de Conocimiento y Asuntos Corporativos de Inexmoda son muy importantes esas conversaciones. De hecho, es nuestro propósito articular conversaciones de valor que permitan que se fortalezcan las marcas. Y por eso llegamos con esa curiosidad casi que infantil, casi de un niño, de conocer esta historia. Y en ese marco quisiera, Pilar, que nos contaras por qué es importante esa influencia de Italia en la historia de Luis F. y ese rol que juega Italia y los pequeños artículos de lujo también en la historia que compartiste con él y la marca. Porque todo viene de una estética innata. Si yo tuviera que definir a Luis F. Vélez, era un amante de la belleza, y la belleza atrae más belleza. Él era un esteta, un gran coleccionista de arte y un amante de la cuna del Renacimiento. Entonces, yo creo que cuando las ideas toman forma, en la moda ya se vuelve una experiencia. Él entendió que el dolce far niente, que también es un leitmotiv de Italia, era muchísimo menos fuerte que el made in Italy, que sí transformó. Estamos hablando, cuando dice Clemencia, hablar de los 70 es hablar de una Crizia, es hablar de Gucci. Armani todavía era un sastre en la Rinascenta, pero ya se estaban viendo sus aptitudes de patronaje. En fin, el estilo y la depuración italiana es algo tan exquisito que solo un esteta como Luis F. Vélez pudo visualizar y transgresarlo para traerlo a Colombia. Nada más distante a Colombia que Italia. Ese fue el gran arte. Lograr con Francesco Bosi, que fue su aliado comercial, fusionar esas dos ideas, traer al primer mundo al tercer mundo y popularizarlo. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el gran logro? Es haber sostenido 50 años esa idea. Entonces estamos en el pabellón del conocimiento y yo siento que la sostenibilidad de una empresa que ha hecho país, esa es la verdadera sostenibilidad, porque es sostener una marca que ha cambiado las vidas de todas las familias que hacen parte de la empresa, además de la familia directa. Luis F. tuvo toda esa visión, una visión de conquistador, una visión de un hombre que a la inversa conquistó del tercer al primer mundo y se lo trajo para el primer mundo. Eso tiene toda una trascendencia en el mundo de la moda absolutamente inmenso, porque era en la época latente y pujante del estilo italiano. Mira, tan fuerte en los 80s que Chirac, que era alcalde antes de ser presidente de Francia, vio tambalear a Francia como líder en la moda en el mundo, y la economía francesa depende de su moda. Entonces organizó como alcalde un monumental desfile en el Palais de Chaillot, hizo una pasarela inflable que salían las modelos de la Tour Eiffel hasta el Palais de Chaillot para demostrar su poderío, para que Italia no le quitara la corona. Hoy en día yo diría que van de la mano, hoy en día van de la mano, pero definitivamente traer a Italia en la época en que Italia era algo muy lejano. O sea, para nosotros era Américo Vespucio y Cristóbal Colón cuando nos hablaban de Italia, Génova, o sea, nada que ver. Él trajo ese savoir-faire italiano, y permanecer y estar sentados aquí con dos generaciones y poder hablar de la sofisticación, de la delicadeza y del comercio al mismo tiempo, él logró hacerlo con la flor de lis. Y la flor de lis ahí está marcada en cada producto. Y hoy detrás de ti el estileto, que es el fetiche de la moda. Y él logró que eso, estemos sentados hoy celebrándolo.
y lo único que merece es un aplauso Luis F. Vélez, de verdad. Estamos hablando entonces de una visión global Absoluta. hace 50 años y en un contexto donde hay también un conocimiento de ese sistema moda, de esa relación. Perdóname, te interrumpo, la visión fue en el 74, no hace 50 años, fue en el 74, pero realmente yo pienso que sí, de ahí partió todo, a pesar de que Vélez ya existía, pero ese empuje, o fue ahí que nació todo. Vélez no existía. Ah, bueno, ahí entonces fue él el que inventó todo, mejor dicho, sí es él el que inventó todo. Camilo, ahora nos contabas de ese proceso de crecer y nacer ahí en la fábrica. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue después de esos primeros años? ¿Quisiste seguir ahí? ¿Te fuiste y te formaste por fuera y regresaste? ¿Había otras industrias que te llamaban la atención? ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento personal y desarrollo de tu marca personal también en la marca Bossi? Claro, Juan, no, mira, desde muy chiquitos yo creo que fue muy claro, junto a mi hermano que también nos acompaña hoy, y la línea era muy clara, o sea, segunda generación, zapateros, comerciantes, todo muy bien definido. Ambos estudiamos por fuera, ambos cuando fuimos a entrar a la vida profesional, mi papá nos dijo claramente, a la empresa familiar no entran de una, vayan por fuera, fórmense, gástense la plata de otros aprendiendo y cuando estén listos y quieran, están siempre bienvenidos a la familia Bossi. Después de 10 años de ambos trabajar por fuera, yo en calzado y mi hermano en retail, decidimos tomar ese leap of faith, como dicen en inglés, como ese salto de fe a tratar de ingresarnos otra vez a este mundo. Y aquí llevamos, Santi, ya casi 15 años, yo un poquito más de 10 años. Y esto es un mundo diferente, pero aprendiendo, contentos y viendo muy positivo el futuro de Bossi. Nunca paramos de aprender, nunca paramos ese camino. Y quisiera también que Clemencia nos contara cómo fue su camino de aprendizaje junto a la marca. Bueno, mi camino de aprendizaje fue muy sencillo. No crean que por ser dueña del fundador yo llegué derechito al puesto que hoy ocupo, fue paso a paso. Yo empecé a estudiar y por supuesto estudié ingeniería química y en uno de los paros que a veces eran largos en la Universidad de Antioquia habían incapacitado la administradora de la tienda número 2 de Medellín. En ese momento había 4. Por orden de apertura tenían su número, esa era la número 2. Y esa tienda era la que más vendía, nos hacían fila los sábados para comprar. Luis F. me dijo, ¿estás haciendo nada en la casa? ¿Por qué no me ayudas un rato? Y yo, bueno, ensayemos. Le dije, soy muy tímida, no sé vender y por supuesto no sé de moda, pero empecemos. Llegué a la tienda de administradora, para sorpresa mía, resulté una gran vendedora. Fuera de que era la mejor tienda de Medellín, la puse a vender más. Tenía la inquietud, aprender también a relacionarme con la gente, porque les repito, era tímida, me relacioné muchísimo con los clientes, yo ya les empezaba a preguntar qué querían, hacía estadísticas manuales de qué era lo que les gustaba, las tallas que más se vendían en una empresa de calzado, saber hacer la curva de cuántos zapatos, cuántos pares pides en cada talla es demasiado importante, porque ahí está el éxito de no tener muchos saldos o promociones. Entonces di los primeros pinitos como para esas órdenes. La universidad empezó, yo seguí de sabatina en esa tienda y empecé a trabajar medio tiempo y ya era la supervisora de las 4 tiendas de Medellín de ese momento. Cuando me gradué, Luis F. me dijo, te necesitamos aquí, y yo le dije, bueno, yo ya tenía a Bossi en mi corazón, cambié las fórmulas, la tabla periódica de química, por los zapatos, por el calzado y por los números. Eso sí, terminé la carrera, que nunca me arrepiento, con todas las matrículas de honor. La formación de ingeniera me ha servido mucho para toma de decisiones, para la habilidad de los números y 1000 cosas a lo largo de la historia. El camino en Bossi fue, después de jefa de inventarios, pasé al departamento de compras, luego al departamento comercial, y hace más o menos 30 años estoy en la gerencia general, donde me ha tocado negociar. Aprendí con Luis F., me llevó a negociar la tienda número 5 de Medellín. Recuerden que cuando empecé iba en la cuarta, con él negociamos la quinta, me vio tan hábil que me dijo, de ahora en adelante sigue tú sola. Entonces, el resto de tiendas abiertas en todas las ciudades del país, excepto Bogotá,
que lo siguen haciendo el señor Héctor Bernal y su esposa Marta Mejía, con el equipo donde está Santiago Vélez, las he negociado con mi equipo comercial. Es una gerencia que, como yo empecé con producto y con gente, sí eso sigue siendo mis dos pilares. Entonces, participo mucho con las dos fábricas en el desarrollo de producto, asistimos a las ferias juntos y fuera de eso, saco el rato donde no lo tengo para visitar, si no todas, casi todas las tiendas del país una vez al año. ¿Cuántas tiendas tiene hoy Bossi? Hoy hay 165 tiendas, estamos desde Riohacha hasta Ipiales. Y esas tiendas, algunas son franquicias. Y encontramos no solamente calzado, encontramos accesorios, incluso vestuario, la línea Addict muy enfocada en todo el tema de deportes de velocidad. Y por supuesto vamos a encontrar también este estileto que va a estar rotando por diferentes tiendas hasta diciembre. Y quisiera aprovechar también esa oportunidad y una apertura que nos hacía ahora Pilar para hablar un poco de la importancia que tiene como tal la categoría de calzado dentro de todo el ecosistema moda. Puede que no tenga la mayor participación, pero claramente las marcas que tienen potencia en calzado terminan siendo las líderes en participación, ¿cierto? Si uno mira, por ejemplo, el caso en deportivo de lo que pasa con Nike, al tener calzado y vestuario, pues tiene ese liderazgo, eso desde lo deportivo, pero bien lo decías ahora también desde el rol de la categoría en las marcas de lujo. Mira, Juan, el zapato es absolutamente todo. Cuando un muchacho lleva usando sus tenis en la universidad y sale en octavo o noveno semestre a buscar empleo, o sea, a devolverles a sus papás la inversión, porque tiene ya que sostenerse, lo primero que tiene que buscar es un buen par de zapatos. Porque en su primera entrevista de trabajo, además del terno, de estar bien peluqueado y de demostrar credibilidad y de no verse desdibujado, si él se sienta frente a su interlocutor, que por lo general no lo quiere contratar, y él tiene que demostrarle que él está coherente, que quiere el trabajo, que lo necesita, si se pone un par de zapatos de amarrar, va a demostrar que no viene de la discoteca con unos mocasines, que no se trasnochó y que está prácticamente llegando de rumba, sino que es un niño centrado, pero los zapatos le dan el peso en la cola para poder transmitir el mensaje, el conocimiento, lo que él quiere lograr de la universidad. El poder que le da a un muchacho joven un par de zapatos de amarrar en su primera entrevista no se puede describir. Una ejecutiva con un par de estiletos, entrando a presentar un proyecto en una oficina, no va a entrar de tenis, va a entrar con unos estiletos, con un tacón de 8 centímetros, si es corta de estatura los va a haber elegido de punta para verse más esbelta y más alta, si no, va a usar la punta redonda porque no le importa verse más alta. Todo lo define el zapato, la seguridad, el lenguaje, la proyección de imagen. Vestirse para triunfar parte de los pies, parte del zapato. Ahora, ni hablemos de la cartera. La cartera definitivamente es el alter ego de la mujer. Así como para ustedes es el reloj, y llegan con el reloj a donde los amigos, que también se los tenemos ya en esta evolución internacional de Bossi, la mujer llega con la gran cartera y siente que es su cómplice, su otra personalidad. O sea, la importancia en la moda de un accesorio bien escogido va contigo. Eso no pasa a segundo plano. Y ahora ya hemos visto lo que ha tomado fuerza, que son los tenis, las suelas cómodas, desde los médicos hasta los ejecutivos, hasta los gobernantes de las naciones. O sea, un buen zapato te hace sentirte seguro de ti mismo. Entonces, por eso es que hay que darle mucha importancia a estos 50 años de Bossi, porque nada ha sido improvisado, todo ha sido estudiado, finamente detallado, no hay sino que entrar a los talleres de Bossi y ver a esta gente humana, el equipo humano que produce esta materia prima y se da uno cuenta del resultado. En la moda, el accesorio es un plus. Y por eso es tan importante decodificar un poco ese modelo de negocio. Entonces quisiera, Camilo, que nos contaras en esa fase de investigación, de diseño, de desarrollo, cuáles son esas características del proceso para mantener ese ADN de una persona original. Perfecto, pues Luis F. nos dejó un gran legado en el tema de ADN, de exquisitez, de siempre estar en la vanguardia, de siempre todo pues estar perfecto, junto pues con mi papá al armar las fábricas y esto pues requerimos una
exhaustiva búsqueda hacia esa perfección. Nos recorrimos todo el mundo a través de las ferias, siempre estamos haciendo lo que llaman cool hunting, que es a través de lo que está también pasando en street styling. Siempre estamos muy encima de las tendencias a través de plataformas WGSN, y Nexmoda también es un gran aliado con nosotros, y es siempre estar un paso adelante de lo que está pasando en las tiendas. Entonces, aunque tú veas algo en las tiendas hoy, nosotros ya tenemos los próximos 8, 9, 10 meses adelantados en desarrollo. Es un proceso que es continuo y nunca termina. Y también les permite contar con un activo que es un archivo, cuando hacíamos esta selección de las fotografías, y precisamente en las marcas se vuelve un activo de revisión, ¿cierto? Volver a la historia y revisar qué es lo que tenemos que contar y qué cosas de pronto podemos incluso volver a contar a esas nuevas generaciones. Clemencia, ahora nos contabas que en ese proceso también de investigación algunas veces viaja también el equipo comercial. Quisiera que avanzáramos un poco de investigación y diseño a ver cuál es el rol del equipo comercial y de retail en esos viajes de investigación a las ferias. A las ferias más importantes, especialmente para nosotros calzado y cuero, son las de Milán, y asistimos. El equipo de desarrollo y producto liderado por Camilo y María Cecilia, y la parte de marroquinería por Mónica, como le dije ahorita, y la parte comercial, donde también lo dije al principio, Bogotá es tan importante para nosotros, entonces también tenemos un equipo comercial en Bogotá y asistimos todos los equipos. Vamos a las ferias, miramos insumos, hormas, suelas, visitamos las principales vitrinas, especialmente de París, Milán, pero el resto de Europa también lo visitamos. Venimos, hacemos comité, y como todos lo vimos al mismo tiempo, los de producción desde el punto de vista de cómo hacer el producto, y los comerciales qué queremos vender, y como conocemos y tenemos la data, sabemos qué quiere el cliente, entonces sacamos las colecciones muy pronto, y como dijo Camilo, nos anticipamos a la moda, y adicional, como no manejamos estaciones, en cualquier momento podemos tener al mismo tiempo en una tienda botas, mocasines, tenis, sandalias y todo el complemento de los respectivos bolsos y todas las otras líneas que hemos ido desarrollando en paralelo de billeteras y correas. Además, el crecimiento de Bossi no solamente ha sido en esas líneas, sino, tú ahora lo mencionaste, completo. Nosotros en el 95, que la marca estaba creciendo, decidimos también sacar nuestra línea infantil, Bossi Bambino, con modelos atrevidos y colores, y fuera de eso sacamos la línea Motowear para aventureros, donde prima el carácter y donde en cada paso se cruzan la adrenalina y el diseño. Es una tarea también nuestra educar a ese consumidor consciente. En la actualidad se dice que solo el 8% de los consumidores en Colombia pueden ser denominados consumidores conscientes, pero pensemos que hace 7 años esa cifra era de un 4%, y que cada vez ese consumidor tradicional o urbano, porque no también el consumidor sexy, empieza a tener como unas prácticas alineadas con una conciencia y una parte ambiental. Y es importante también por eso abrir esa cadena de valor y hablar sobre el desempeño de los materiales. Es que algunas veces se piensa que el cuero tiene unas implicaciones, pero también nos damos cuenta que es que hay un desconocimiento de esa cadena de valor del cuero. Entonces quisiera que habláramos un poco del cuero como materia prima, de dónde viene también ese cuero y cuál es también la importancia en esta categoría. Adelante, Pilar. No, yo creo que ahí eres tú el hombre que va a hablar del cuero, porque lógicamente estoy contigo. Yo soy natural, y acuérdate. Entonces uno tiene que pensar que necesita la verdadera, no, de verdad, uno tiene que escuchar la verdadera explicación del cuero y la proveniencia del cuero y la viabilidad del cuero en el siglo XXI. Entonces yo sí quiero que seas tú el que nos cuente, claro, porque eso tiene que darle claro a todo el mundo, sobre todo al comprador. Bueno, uno pasar 50 años en el mercado, pues tiene que haber hecho algo bien hecho, ¿no? Entonces nosotros somos sumamente exigentes con la selección del cuero. Nosotros compramos, como Clemen decía ahorita, nosotros tenemos desde abajo hacia arriba la verticalidad del proceso. Nosotros recibimos la materia prima en su momento, pues después de que sale básicamente de los mataderos, aunque suena feo. Somos un biproducto de este ciclo de alimentos, entonces al uno pensar en ese momento, estamos ayudándole al medio ambiente en el consumo de esa materia prima que se iría a un lleno sanitario y se pudría, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que nosotros
Nos rebuscamos por todo el país y todo el mundo, en realidad buscando materia prima que cumple nuestros estándares de calidad. Nosotros tenemos cueros de Italia, Portugal, suelas de N número de puntos del mundo buscando exigencia de calidad y lo acompañamos en toda la cadena con procesos de calidad, obviamente, y es algo que somos conocidos. Si tú entras a un Bossi, ahorita decía Pilar que todos van a una entrevista o a un baile o algo, quieren vestirse muy bien. En Bossi tenemos la oferta para que todos encuentren algo que les llene sus necesidades. Es muy importante que en términos de materiales no hay un material que sea 100% sostenible, lo que hay es materiales de mejor desempeño y por eso los invitamos también a que conozcan nuestra biblioteca de materiales donde exponemos y abrimos unas opciones de materiales de mejor o menos buen desempeño según las actividades también que se realizan. Pero es que, Juan, mira, si realmente hablamos de memoria y hablamos de historia, que eso es lo que es Bossi, tenemos la suerte de poder contar con una evolución absoluta, pero desde nuestros primates el cuero ha sido la materia prima, porque debemos vestirnos de la tierra. Lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Ese desperdicio sería un desecho infame para el planeta si no está bien utilizado, porque pues la mortandad existe, las vacas mueren, no son eternas, y aunque aquí no estamos pues en la India, y usar todo ese desecho es sostenibilidad. Darle el buen uso a ese desecho, tratarlo como debe ser, manejarlo como debe ser manejado, es al contrario un gran beneficio. Y además generar industria, generar empleo y generar progreso. Es que ahí está toda la curva que debemos respetar. Entonces hay que entender esa materia prima bien utilizada. Y la ventaja de los archivos que mencionaste, cuando cambió el milenio, lo primero que trajo el cambio de milenio fue que desaparecieron las hormas. Tú antes decías hormas de los años 60, hormas de los años 50, hormas de los años 20, ¿me entiendes? Y hasta hormas de los años 70, alcanzaste en un momento a decir, pero no, hoy en día la horma va es con la silueta del ser humano. Depende qué caderas, qué estatura, qué grosor de piernas, con eso va la horma. Antes era imposible usar una horma cuadrada o redonda si lo que se estaba usando era horma puntuda. Ya con la memoria y el archivo de Bossi, el tema global, internacional y comercial está en la memoria de una historia de 50 años. Eso es muy importante para la moda. Total. Qué pena, si puedo agregar algo que comentamos en una reunión antes a esto, y es el tema de los materiales New Age o biomateriales, los que están saliendo. Nosotros no estamos opuestos a usar estos materiales, al revés, siempre hacemos prototipaje de estos materiales, estamos en las ferias viendo lo que viene en desarrollo. A través de estos 50 años hemos generado una conciencia por un producto de alta calidad. El cuero hemos visto que te da una vida útil muy larga cuando es buen cuidado. Entonces eso es lo que nuestros clientes exigen que los zapatos duren para hoy, mañana, y hemos llegado hasta clientes que tienen zapatos 20 años y dicen, pues hagan zapatos que puedo comprar más frecuentes porque los míos están perfectos. Sí, Eso es muy que importante. se puedan heredar, qué maravilla que se puedan heredar. Exactamente. Además pasan por 2 o 3 ciclos porque tú te cansas con ellos, quieres estar más moderno con los actuales, con los de la punta como dice Pilar, entonces esos van reciclando y llega el tema de la circularidad, que también es un tema de sostenibilidad. Es muy importante, es muy importante. Exacto, vemos entonces cómo hablamos realmente de un subproducto de otra industria que es utilizado y aprovechado en una industria que adicional le puede dar una gran durabilidad, que se vuelve atemporal y en la cual ya también empezamos a ver esos modelos de reventa, esos modelos también de coleccionables. No, Juan, y que del mismo cuero, de la misma piel, y lo he visto porque he estado en la fábrica varias veces, de la misma piel sale el llavero, la billetera, el tarjetero, el cinturón. Esa es la verdadera sostenibilidad, es sacarle al máximo que el desperdicio realmente no exista. Es que la gente no sabe eso y eso es muy importante. Hemos hablado de investigación, del rol de las ferias, las fuentes, de materia prima. Avancemos un poco y pues, no se puede capturar valor si no se crea el valor. Hablemos un poco de la estructura de producción, de los equipos de producción y cómo es esa organización. No sé si quiere comenzar Clemencia o Camilo. Bueno, yo al principio les conté que esto era un proceso integral, donde tenemos las 2 plantas productoras, la de cuero y la de calzado, pero antes de esas tenemos las 2 plantas procesadoras de cuero. La primera, que es la que recibe el cuero del animal y lo deja en blue,
donde ya pasa luego a la fábrica donde hacen los acabados listos para entrar a las plantas de procesamiento, ya sea de calzado o de marroquinería. Pero para que todo esto se diera y para el engranaje de las tiendas más ventas al por mayor, también necesitamos la logística. Hoy el tema de logística es importantísimo, entonces para eso también tenemos 2 centros administrativos y 2 centros de distribución en Medellín y Bogotá, cada uno respectivamente, que son los que llevan el producto casi al mismo tiempo a las distintas zonas del país. Y desde una perspectiva empresarial, ahora que hablábamos de sostenibilidad, parte de esa sostenibilidad primero de una sostenibilidad económica, y fue incluso uno de los puntos de inicio de esta conversación, cómo preservarse en el tiempo permite impactar generaciones. Quisiera conocer un poco de ese impacto sobre esas A mí generaciones el de tema de colaboradores. sostenibilidad, yo le doy varias miradas. Uno, por supuesto, el ambiental, que es el que todos nos gusta. Tenemos en nuestra planta productora de calzado y en nuestro sede administrativo de Medellín paneles solares que si nos ahorramos el 30 o el 40% de energía y los fines de semana si no trabajamos le vendemos excedentes a las empresas públicas, eso no es lo importante es aportarle a Medellín, ciudad muy contaminada, un ambiente más limpio, pero a esa sostenibilidad le damos otra mirada. Pilar lo acaba de mencionar, tú también, generación de empleo, es 50 años construyendo país, generando empleo, creciendo las tiendas, remodelándolas, creciendo las plantas, ampliándolas, tecnología, maquinaria nueva. Pero tenemos uno a nivel interno y es donde Bossi, voy a decir, nos gozamos de nuestros empleados porque los apoyamos a cumplir su sueño de tener casa. Pero de eso sí quiero hablar yo porque tú eres la dueña y yo soy en cambio una externa. Y yo entré y me caminé esa fábrica y hablé con muchas mujeres y hablé con muchos hombres y las historias son fantásticas porque son historias de vida. Bossi los ha transformado, son una familia, se sienten parte de la familia y para mí esa es la verdadera sostenibilidad, la sostenibilidad humana, el empleo justo, el pago justo, todas las remuneraciones inesperadas, sorpresa, aman a la familia. Aman a la familia, eso no lo puedes decir ni tú, porque ustedes son parte del cuento. Yo estaba afuera y eran unas historias reales, bellísimas, de media vida, de más de media vida, de mujeres que llevan 30 años, 28 años, hasta más. Pues yo soy periodista y uno se da cuenta cuando le están diciendo la verdad. No, además Era llegó un tema Pilar y visceral. se emocionaron, No, pues hicieron fila, quiero la foto con Pilar, quiero la foto con Pilar. Pero me hablaban- Entró en revolución la planta. Pero a muchísimas se les aguaron los ojos hablando de Luis F. O sea, para ellas eso fue el prohombre, el hombre que de verdad, porque llegaba con sus gritos y con sus cuentos y sus historias y las sentaba y les contaba de sus viajes, las hizo viajar a Italia, a todas. Eso no tiene precio, eso para mí es la verdadera relación de una empresa que merece cumplir muchísimos años más. Y claramente ahí está el secreto, de pronto en esas emociones, en la empatía, reconocer no solamente la emoción del fundador, sino del equipo Sí. y los mismos colaboradores. Y eso se siente también en el punto de venta. Yo antes de esta conversación visité como incógnito también uno de esos puntos de venta, a ver qué pasaba con los consumidores. Y la verdad no tuve que esperar mucho tiempo, casi que ingresé y estaba en counter una mujer. Conversamos pues un poco con la persona que me atendió y me decía, es que yo compro aquí hace muchos años y aquí compraba lo de mi papá hace muchos años también. Entonces quisiera pasar a este ciclo, a este momento final de prosperidad, de esta fase, preguntándoles cómo ven ustedes entonces los próximos 50 años de prosperidad de Bossi. Bueno, yo los 50 años los veo más y mejor. Yo no estaré, por supuesto, pero dejaremos el legado para las futuras generaciones. Tener este estileto aquí hoy es recordarle a ustedes, Bossi es moda temporal, estilo, fashion. Hoy, de mucha casualidad, no sé si ustedes, sobre todo los que ven redes sociales, viene la película, la versión 2 del Diablo se viste de moda. Más de bueno. Y su símbolo es exactamente el ese mismo. estileto. Muy de bueno. O sea,
que por eso lo traímos aquí, porque nuestro eslogan, una persona original, vive y queremos que siga viviendo por muchos años más. Ese es el legado que le queremos dejar a las futuras generaciones. Mientras haya visión, mientras haya memoria, el futuro es absolutamente asegurado, porque la memoria es vida. Los seres humanos sin memoria no existen, no tienen la posibilidad de soñar, de interactuar. Y Bossi lo que nos ha entregado y lo que nos ha enseñado, y este legado, es memoria pura de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con el corazón, de hacer las cosas con sentimiento, porque Luis F. era un soñador y realizó sus sueños, y fue generoso, pensó primero que nada en su país, en su ciudad, en su gente, y eso sigue absolutamente vigente. Mientras esa chispita, esa dinámica exista, yo le auguro una larguísima, larguísima vida a todos los años que vienen, de verdad, porque la gente cree que la moda es superflua, la gente cree que la moda pasa. Sí, la moda es muy frágil. Coco Chanel decía, cuando la moda está en la calle ya no es moda. Eso es cierto, porque la moda, como decías tú, va 10 meses adelante. Ellos ya están armados para cañón para el siguiente, para el 26. Así es efímera, pero cuando hay una columna vertebral y una solidez como la de la familia Vélez, Bossi tiene un larguísimo camino más por recorrer. Camilo. Bueno, ¿Es verdad? ¿Es verdad? Juan, yo creo que Bossi para el país de Colombia es un orgullo, una empresa que ha durado tanto tiempo, creando empleo tanto tiempo y siguiendo creciendo a través de ese tiempo, es algo importante. Entonces, no, yo creo que nuestro trabajo como la nueva generación es seguir guiados por esa visión y seguir dándole orgullo a los creadores de esta marca, y ojalá el país nos siga creyendo y nosotros seamos ahí siguiendo punteando esta industria. De acuerdo que la moda puede ser tan iluminada o tan oscura, según como lo utilicemos, como ese medio de creación, pero definitivamente estamos muy alineados en que es un mecanismo de transformación económica, social, cultural y ambiental, y este es un ejemplo muy fuerte de ello. Pero las grandes empresas del mundo son familiares. Si hay familia, si hay núcleo, tú mira Italia y Francia, mira Alemania, las grandes empresas vienen de una mesa donde se ha desayunado, comido y cenado juntos, que los hijos se han criado viendo lo de sus mayores. La moda, búscala, Juan, toda la que es familiar funciona, porque hay unas entrañas implícitas ahí. Así es. Y esos mismos valores familiares son los que eventualmente pasan a las marcas y se transmiten. Y esos mismos valores son los que, bajo esa teoría de capitalismo consciente, se nos invita a generar valor a los colaboradores, generar valor al consumidor y generar valor también a ese tejido social. Quisiera terminar este espacio antes de pasar pues a la activación con una reflexión final de cada uno en torno a este camino de Bossi. Bueno, yo no sé si estoy rematando antes de tiempo, pero no puedo dejar de decir gracias. Primero a Dios por acompañarnos en estos 50 años. Segundo a Luis F. por traer ese sueño y luchar para que se hiciera realidad. A Inés Moda, a Sebastián y a Juan Fernando, porque hicieron posible que nosotros compartiéramos esta historia con nosotros. A Pilar, gran conocedora de la moda, tal vez la persona que más conoce de moda en Colombia, por sus aportes, por su acompañamiento y por su cercanía con la marca durante estos 50 años. Y por supuesto, a mi equipo de trabajo, mi familia Bossi, a mis proveedores, que aquí hay muchos de ellos, porque todo este sueño del ICF, toda esta pasión de nosotros, no hubiéramos llegado donde hoy estamos si no es por ustedes. Así que muchas gracias. Pues mi reflexión, desde luego, tiene que ver con mi veteranía. Nada me rompe más el corazón que ver cerrar empresas, que ver gente que tiene que salir a buscar cómo llevar el plan a la mesa al día siguiente. Entonces, mi gran reflexión es gracias por existir,
Gracias por seguir dándole a Colombia un ejemplo ejemplar de empresa, de industria, de familia, de creatividad y un tema humano. El tema humano es el único tema que importa. Que no cierre nunca, Bossi, que siga adelante luchando con ese tema de Luis F., que lo veo con ese paso firme, con esa cara arriba, con su fular diciendo todo es posible. Para Bossi, todo es posible, todo. Bueno, reflejo los sentimientos de ambas, Clemencia y Pilar. Creo que es muy claro la gratitud que tenemos hacia los colaboradores nuestros, tantos internos como externos. Solo pido que en estos momentos turbulentes de macroeconómicos, de nuestra política, que nosotros como personas tengamos la valentía para seguir adelante y seguir empujando y como dije ahorita, liderando este gremio y esta industria. Yo termino diciendo, en pantalla estamos viendo un código QR, al final ahorita va a haber varios colaboradores de Bossi donde lo tienen impreso en una hoja. El que quiera participar, el concurso consiste en contar en un pequeño párrafo, en unas cuantas palabras, cómo ven ustedes la historia de Bossi. Y hay premio para los 10 ganadores, un par de zapatos, así que anímense a concursar. Y termino diciendo, Bossi es más que moda, Bossi es historia, y la historia se lleva tatuada en la piel. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Equipo, los animamos entonces a que escanemos el código QR. Más que un código y un descuento, es un ejercicio de innovación abierta donde le estamos preguntando a esos grupos de interés cuáles son esas historias que tienen también de la historia para poder seguir transformando la economía, la sociedad y el medio ambiente por medio de marcas fortalecidas. Muchas gracias a Camilo, Muchas a gracias. Pilar, a Clemencia. Este niño se fue con muchos aprendizajes del calzado y vamos a seguir teniendo seguramente estas conversaciones de valor para que levantemos precisamente también un reto que tenemos y son la balanza comercial de exportaciones de calzado del país. Pero eso será una conversación próxima. posterior. Y gracias por tu Muchas historia, gracias. divina tu Gracias, historia. gracias, gracias a todos. Agradecemos a Pilar Castaño, Clemencia Vélez, Juan Camilo Vélez y Juan Fernando Loaiza por este recorrido inspirador en la historia de Bossi por más de 50 años, una marca que ha dejado huella en el corazón de los colombianos y en la industria del calzado y la marroquinería en el país. Los invitamos a permanecer aquí en el Teatro Metropolitano, ya que en 20 minutos daremos inicio a la próxima conferencia. Gracias.